Buenos días. Gracias por acompañarnos. Soy Sandra Creixell, directora de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero, y me acompañan en la mesa Jennifer O'Donoghue, directora general, y Rodrigo Buch García, socio del despacho Malpica, Iturbe, Buch y Paredes. Estamos aquí para reconocer una sentencia ejemplar del Poder Judicial en materia de inclusión, o más bien, de exclusión educativa de adolescentes privados de la libertad. Derivada de un amparo promovido por Aprender Primero, nuestro brazo jurídico, y a exponer lo que significa para los poderes legislativo y ejecutivo, que tienen ahora a su cargo la crítica tarea de emitir la legislación secundaria y la estrategia nacional en materia de inclusión educativa. En 2017, desde Mexicanos Primero, publicamos un estudio que tenía como uno de sus objetivos ponerle rostros a la exclusión educativa. No es una sorpresa que el sistema mexicano es excluyente. Es más, como dice el estudio, es simplemente el punto de partida. El estudio retrata una serie de casos de exclusión de educación que suceden a lo largo y ancho del país. Ahora bien, para determinar la exclusión, el grado y alcance de la misma, fue necesario establecer cómo se ve y qué implica una verdadera educación incluyente. Es decir, estar en la escuela, llegar preparado para aprender, permanecer, avanzar y terminar. Aprender lo que las niñas y jóvenes de México necesitan para su desarrollo integral y participar en la escuela. Tener voz en su educación y en las decisiones que les atañen. En nuestras palabras, esta es la triple inclusión y es indisoluble del derecho a la educación, pues surge de todos los elementos que constituyen el núcleo duro de este derecho. La triple inclusión es derecho de toda niña, niño y joven y, del otro lado de la moneda, es obligación del Estado garantizarlo, proveer lo necesario para que se cumpla y eliminar todas las barreras para el aprendizaje y la participación. Es importante aquí detenernos, pues el gran reto de una educación incluyente es la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras son las creencias, actitudes, prácticas y políticas que generan exclusión o marginación en el proceso educativo y son características del sistema, no de la persona. Por tanto, no es obligación de las personas remover por su cuenta y con sus medios las barreras o adaptarse al sistema. Es obligación del Estado, del sistema, adaptarse a la diversidad inherente de cada persona. Uno de los casos de exclusión educativa retratados en el estudio Todos fue el de una comunidad de desarrollo para adolescentes privados de la libertad y el hallazgo fue brutal. A muchos de los jóvenes el Estado les falló doblemente. Primero, antes y fuera del internamiento, al ser excluidos de la escuela por las barreras que enfrentaron. Y la segunda falla era parecida por todos los internos y era sistemática. La educación que recibían dentro de la comunidad no cumplía ni con el más mínimo estándar de la triple inclusión. Estaban, porque no tienen otra opción, se encuentran literalmente bajo la guardia y custodia del Estado, pero no estaban en un sentido real. No estaban sumergidos en un proceso educativo. Recibían solamente 1 hora y media de clases, no tenían docentes suficientes, los docentes que sí tenían no tenían el perfil, la formación ni el acompañamiento adecuado, y el modelo pedagógico y los libros de texto a su disposición no eran pertinentes. El aprendizaje adecuado y la participación en su propio proceso estaba aún más lejos de ocurrir. Así, la medida no se vuelve camino de reinserción, sino casi un castigo cruel y desproporcionado, porque cristaliza, en lugar de superar, la exclusión que han padecido. Ante la injusticia que observamos en campo, decidimos revisar el marco normativo y confirmamos lo que ya sabíamos. Esos adolescentes tienen derecho a la educación, por sí mismo y en relación también con su derecho a la reinserción social, que es el objetivo único y último de su internamiento. Estaba ahí también el marco internacional de derechos humanos, obligatorio para México, que sube la exigencia cuando se trata de personas privadas de la libertad, pues al estar a completa disposición del Estado, este debe hacer todo lo necesario por garantizar, como mínimo, la salud, integridad personal, alimentación, educación y trabajo. Y por último, encontramos en blanco y negro los nombres de todas las autoridades responsables de garantizar este derecho: las educativas, las administrativas y las penitenciarias. La lista de responsables y lo que le tocaba a cada uno es muy compleja. Aunque están claramente establecidas sus facultades, fue verdaderamente difícil desentrañar la manera en que cada una de esas autoridades debía cumplir y con qué. Esta lista era, por un lado, nuestro punto de entrada y, al mismo tiempo, el gran reto para exigir una verdadera educación incluyente. Con estos antecedentes y ante las profundas deficiencias en la articulación, coordinación e implementación del marco normativo para garantizar el derecho a la educación de los adolescentes privados de la libertad,
En abril de 2017 decidimos activar al Poder Judicial a través de un juicio de amparo en el cual demandamos a las autoridades responsables de garantizar la educación en una comunidad específica. La comunidad de tratamiento especializado para adolescentes en San Fernando, ubicada en Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México. Así es como nace el juicio de amparo, que se resolvió definitivamente hace unos días y del que enseguida nos platicará Rodrigo. Sin adelantarme más, solo quiero cerrar con esto. Más allá de que se logró una sentencia favorable que nos concede el amparo, el fallo del juez pone el foco en lo más grave del asunto: la exclusión educativa generada por la omisión del principal responsable en eliminarla, el Estado. Gracias. Cedo la palabra. Buenos días. Pues yo les voy a platicar un poquito la parte técnica, jurídica del amparo y cómo obtuvimos esta sentencia. Como dice Sandra, cuando el asunto llega a manos de nuestro despacho, lo que teníamos muy claro era un problema identificado y también teníamos un problema importante en relación con la información de la que disponíamos con respecto a la comunidad. Evidentemente, pues no teníamos acceso diario ni oportuno a la comunidad para poder específicamente ver cuáles eran las condiciones, pero sí teníamos ese diagnóstico en el sentido que los jóvenes que estaban ahí en la comunidad pues simplemente no recibían un tratamiento y una educación adecuada que permitiera su reinserción. Entonces, del cúmulo de posibles opciones que teníamos jurídicas, se decidió, junto con Aprender Primero, que promoveríamos un juicio de amparo. Y esto obedeció a 4 razones principales. La primera y muy importante era seguir construyendo sobre lo que ya había hecho la organización en tratándose del tema del interés legítimo y el derecho que tiene como una organización a defender el derecho a la educación en todo el país. Entonces, ese era el primer tema, ¿no? Construir sobre ese precedente que ya se tenía, que le dio acceso, que es un reconocimiento importantísimo que hizo el Poder Judicial y un gran avance constitucional y jurisprudencial, ese derecho que tuvo la asociación de poder participar en el derecho a la educación. Segundo tema, que eso nos permitía impugnar o controvertir una omisión genérica que identificábamos. No se identificaba específicamente cuál de las más de 20 autoridades era quien había incumplido, pero sí se identificaba la consecuencia o el síntoma, digamos, de esas omisiones, de modo tal que lo que nos permitía el amparo era promover un amparo genérico en contra de todas las autoridades, pero específico también respecto de cada una de ellas en el ámbito de sus atribuciones, que permitiera obtener un efecto suficiente para que se logre una restitución integral para los jóvenes. Y el tercer elemento por el que lo hicimos era porque el amparo también, a partir de las modificaciones que han habido constitucionales y el avance jurisprudencial que ha tenido el Poder Judicial, nos permitía también pedir una suspensión con efectos restitutorios desde el principio del litigio, que fue lo que hicimos. Promovimos el amparo contra más de 23 autoridades, tanto federales como locales, educativas y del sistema penitenciario, de modo tal que desde el inicio del amparo obtuvimos por parte del Poder Judicial una suspensión que ordenaba desde ese momento la posibilidad les ordenaba que se tuviera la educación adecuada para los jóvenes, ¿no? Se lleva todo el litigio durante más de 2 años, desafortunadamente teniendo que litigar en contra de las autoridades en todas las instancias, no obteniendo un reconocimiento y un cumplimiento voluntario, sino teniendo que litigar en todas las instancias hasta el más alto grado en este tema, que es los tribunales colegiados de circuito, y se obtiene esta sentencia en la cual se le ordena a las autoridades, tanto federales como locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 4 puntos fundamentales que son realmente lo mínimo que debiera tener cualquier joven, no digamos en una situación especial como la que están ellos, sino cualquier joven que tiene la obligación y la educación y el derecho específicamente a ser educado, ¿no? Lo primero que le dicen es: autoridades tienen que diseñar planes y programas específicos. 2, esos planes y programas específicos tienen que ser aplicados por personal docente calificado y especializado para estos jóvenes, que además son jóvenes que están en conflicto con la ley penal y que tienen necesidades especiales, y así lo reconoce el Poder Judicial y así lo ordena el juez. 3, tienen que haber asesores técnicos pedagógicos que acompañen al personal docente a poder aplicar estos planes y programas calificados. 4, y esto me parece lo más básico, tienen que tener cuando menos el mismo número de horas que tendría cualquier alumno que no estuviera dentro de la comunidad.
Porque hoy por hoy uno de los temas es, como lo decía Sandra, es que ni siquiera están el tiempo suficiente, ¿no? Y por último, también básico, pues que le suministren cuando menos los libros y el material didáctico necesario que tendría cualquier otro joven que no estuviera dentro de la comunidad. Entonces, me parece importante la argumentación, me gustaría leer la argumentación puntual de lo que dice el juez. Dice, las responsables no acreditaron que los menores de edad privados de su libertad en la comunidad de tratamiento para adolescentes de San Fernando tengan garantizado el derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinadas a prepararlos para su reinserción en la sociedad. Entonces, ese es el punto de partida por el cual el juez ordena que hoy las autoridades lo hagan. Y bueno, lo que sigue hoy es, pues para la organización y para nosotros, pues es lograr este cumplimiento por parte de la autoridad. Ya está no solo en la ley, sino que además de en la ley ya existe una orden específica por parte del Poder Judicial para que cada una de las autoridades cumpla. Y bueno, pues el gran reto será asegurarnos de que se cumpla esa sentencia, de modo tal que se logre efectivamente pues que estos jóvenes tengan esos elementos mínimos realmente, que es lo que se está pidiendo, para una educación adecuada que permita su reinserción. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy y a lo largo de los últimos 2 años. No hubiéramos podido llegar a este día, a esta sentencia, sin la dedicación, empeño y talento del equipo de Malpique, Iturbe, Buch y Paredes. También aprovecho esta oportunidad para agradecer a Reinserta, organización social dedicada al respeto y promoción de los derechos de las personas privadas de su libertad, por alertarnos y orientarnos sobre el caso específico e indignante de los jóvenes en el Centro de Tratamiento Especializado de San Fernando. Como nos acaban de explicar Sandra y Rodrigo, hace unos días el Poder Judicial dictó una sentencia que nos obliga a ampliar nuestra visión respecto a la educación incluyente. La sentencia específica se trata de los jóvenes de San Fernando, pero sus implicaciones van mucho más allá. No solo tenemos que dar respuesta a las y los jóvenes que están cumpliendo medidas de sanción dentro o fuera de los centros de tratamiento en todo el país. Tenemos que asegurar la inclusión de todas las niñas, niños y jóvenes que hoy son excluidos de ejercer su derecho a la educación. ¿Y cómo se entiende esta inclusión? La sentencia en el caso de San Fernando obliga a las autoridades a cumplir con cierto número de horas de enseñanza y proveer materiales educativos, como ya mencionó Rodrigo. Pero establece también la obligación de garantizar planes y programas de estudio adaptados a las necesidades y capacidades de los jóvenes de San Fernando, así como de asignar docentes y asesores técnico-pedagógicos con la formación y la experiencia adecuadas para esta población y este contexto. Es decir, que el sistema se adapte al joven y no al revés. Esta definición concuerda con las palabras en el artículo 3º. Voy en la dirección equivocada. Esta definición concuerda con las palabras en el artículo 3º, reformado hace un mes. Al establecer la inclusión como criterio educativo, explicita que se debe tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de aprendizaje de los educandos. Como podemos ver, el fraseo es casi idéntico en el caso de San Fernando que en la Constitución. Asimismo, la sentencia de San Fernando, al igual que la Constitución, exige a las autoridades implementar medidas específicas para eliminar las barreras que hoy en día excluyen a las niñas, niños y jóvenes de un aprendizaje y participación significativos. Pero no basta tener estas palabras en la Constitución. La brecha entre lo ahí planteado y lo vivido por las personas es todavía grande. Para muchos es enorme. El caso de los jóvenes en San Fernando, privados de su libertad y de ejercer su derecho a la educación, nos confirma una vez más esta indignante realidad. Y no solo sirve de otro ejemplo de exclusión, sino evidencia que no funciona para la garantía del derecho de todas y todos a una educación incluyente. No funciona dispersar la responsabilidad de este derecho en 23 autoridades. No funciona no establecer mecanismos claros de coordinación entre niveles e instancias de gobierno. No funciona no dar seguimiento ni acompañamiento a la implementación real. No funciona pensar que firmar convenios es equivalente a cumplir con un derecho. Pero hoy estamos ante una oportunidad nueva
inédita, la posibilidad de ponernos en otro camino, de tomar decisiones y acciones necesarias para transitar hacia un sistema educativo incluyente que sí funciona. En los meses que vienen, los poderes legislativo y ejecutivo tendrán que fortalecer la visión de la educación incluyente en las leyes secundarias y concretarla en política educativa, específicamente en una estrategia nacional de inclusión educativa. Las fechas límite son el 12 de septiembre para la aprobación de las modificaciones legales en el Congreso y el 12 de noviembre para la presentación de la estrategia por la Secretaría de Educación Pública. El tiempo apremia y el riesgo de que desaprovechemos este momento es alto. Desde Mexicanos Primero hacemos un llamado a las y los legisladores del Congreso de la Unión a fortalecer la inclusión en las leyes secundarias. Se debe establecer con claridad quiénes son los responsables últimos de garantizar la inclusión en la educación, así como mecanismos de coordinación y control efectivos para asegurar que cumplan con esta responsabilidad. Se debe brindar a los agentes de cambio las facultades y obligaciones que necesitan para identificar y eliminar cualquier tipo de barrera y responder a cada niña, niño y joven sin distinción para permitir que pueda ejercer su derecho a aprender. Asimismo, llamamos al Ejecutivo Federal a presentar una estrategia nacional de inclusión educativa que sea de verdad incluyente, tanto en su proceso como en su alcance. Debe partir de una participación amplia y plural, con información clara y transparente y un diagnóstico riguroso y público. Debe estar enfocada en las personas y tener el objetivo de identificar y eliminar cualquier barrera para su aprendizaje y participación. Debe tomar en cuenta la exclusión histórica de ciertas poblaciones, pero sin limitarse a grupos específicos etiquetados como diferentes o especiales. Tiene que contemplar todos los componentes que están aquí, tiene que contemplar todos los componentes del sistema educativo que hoy en día fomentan la exclusión, desde el desarrollo de la primera infancia, la formación docente y el liderazgo escolar, hasta el currículum, los materiales didácticos y los procesos de evaluación, incluyendo también la infraestructura escolar y el gasto educativo. Y finalmente, debe establecer un calendario de implementación gradual, pero a su vez estricta, que detalle el plan de acompañamiento y monitoreo público para asegurar que lo plasmado en papel se concrete en la realidad. La sentencia de San Fernando sirve para recordarnos a todos nosotros, así como a nuestras autoridades, que solo lograremos tener un sistema educativo incluyente en México si ponemos firmeza y constancia en nuestra actuación y decisión durante todos los días, meses y años que vienen. La exigencia de la educación incluyente es alta. Responder a cada niña, niño y joven como una persona íntegra y diversa para garantizar su derecho a aprender. Pero solo así lograremos que cada persona pueda llegar a ser la mejor versión de sí misma y solo así construiremos un México más justo, equitativo e incluyente. Muchas gracias.